le va a entregar a Irán $300,000 millones para reconstruir lo que destruyó en la guerra que nadie sabe por qué emprendió. Esta es una guerra que Donald Trump ha perdido, no lo va a reconocer nunca, pero todos los analistas lo dicen. $14 millones después la inauguraron y a los 3 días ya no era azul, bandera de los Estados Unidos, sino verde. Hace un año, en julio, Donald Trump decidió bombardear Irán porque estaban tratando de hacer un arma nuclear. Irán estaba tratando de hacer un arma nuclear porque había dejado de hacer un arma nuclear por un trato que hicieron con Obama, porque como toda dictadura feroz, económicamente Irán no está bien. Fundamentalmente la gente tiene hambre. Entonces tú les dices, te voy a dar comida, pero deja de hacer armas nucleares, porque anterior a Obama, cuando el presidente de Irán era Ahmadinejad, estaba empeñado en hacer un arma nuclear para poder desaparecer a Israel del mapa. Ese era su sueño. Mahmoud Ahmadinejad, algo así se llama. Ahmadinejad era el apellido. Bueno, entonces, a raíz de la situación crítica de Irán, firmó un acuerdo para dejar de desarrollar armas nucleares a cambio de ayuda económica. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos la primera ocasión, decidió destruir, violar ese acuerdo, romper ese acuerdo, porque decía que era malísimo. Entonces Irán se puso a hacer otras armas nucleares de nuevo. Y en julio del año pasado, supuestamente, Donald Trump ordenó bombardear las instalaciones nucleares de Irán y dijo que habían sido totalmente anuladas, destruidas, borradas del mapa. Había sido un éxito militar, de estos grandes éxitos que tiene Donald Trump, ¿no? Entonces ahora en febrero de este año decidió que tenía que hacer la guerra contra Irán porque Irán estaba haciendo un arma nuclear. Pensé que ya los había esperado en julio, ¿no? Bueno. Entonces empezó en febrero con una guerra que dijo que ya había ganado el primer día, dijo que ya la había ganado el segundo día, dijo que ya la había ganado el tercer día, y el hecho que llevamos, pues, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses de guerra, casi 5 meses de guerra, y no gana la guerra. No, lo más asombroso es que es una guerra de la que no sabemos nada. Si tú quieres saber lo que está pasando en la guerra de Ucrania, hay información abundantísima. Si quieres saber lo que está pasando en Líbano con los ataques de Israel, hay información abundantísima, dónde bombardearon, qué lugares bombardearon, cuántos muertos hubo, etc. Incluso si quieres saber lo que está pasando en Sudán del Sur o en Yemen, hay información. De Irán fue así como pasó de noche, ¿no? Nadie se metió mucho en el asunto. Es muy raro. Pero finalmente Donald Trump anunció la semana pasada que había ya un acuerdo, había firmado un acuerdo para la guerra que ganó, que perdió. Fundamentalmente perdió la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Él no tuvo en cuenta algo que ya sabía todo el mundo, menos él. Que al emprender la guerra contra Irán, Irán iba a estrangular el paso del petróleo del Golfo Pérsico por el Estrecho de Hormuz, precisamente en el Golfo Pérsico. El Estrecho de Hormuz lo puede controlar Irán, son 20 kilómetros que puedes controlar con minas y barcos de guerra. Y inmediatamente lo primero que hizo Irán fue ahogar el Estrecho de Hormuz. Y entonces Trump le puso un bloqueo naval a los puertos de Irán, pero todos los barcos de Irán ya estaban minando y cerrando el Estrecho de Hormuz. El precio del petróleo se fue para arriba en todo el mundo. Se armó un desmadre absolutamente irracional porque nadie se explica por qué esa guerra. Pero ya tiene un acuerdo. Y el acuerdo es lo más ridículo que he visto yo en mi vida. Aquí tengo sus puntos básicos. Primero, acuerdan terminar los enfrentamientos, es decir, acabar con los disparos que no había antes desde que Trump decidiera que hubiera guerra. Se comprometieron a respetar la soberanía del otro, que antes se las respetaban, salvo porque los bombardeaba a veces Donald Trump. Levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes y libre paso por el Estrecho de Hormuz. Estrecho por el que pasaba todo el mundo libremente hasta que Trump empezó su guerra. Mantenimiento de la situación nuclear del statu quo nuclear actual, o sea, no se mueve nada, como ya estaba antes de que Trump empezara su guerra.
Estados Unidos no desplegará fuerzas adicionales en la región como no las tenía desplegadas antes de que empezara la guerra. Que afortunadamente para los soldados estadounidenses por lo menos no ha habido lo que llaman botas en tierra, es decir, no hubo invasión de soldados estadounidenses. Lo único que hizo la guerra se ha hecho única y exclusivamente por la vía de bombardeos aéreos y enfrentamientos navales, ¿no? Luego, reducción de la concentración de uranio que tiene actualmente Irán, que antes había reducido del todo la concentración de su uranio por el tratado que rompió Donald Trump. Prohibición de armas nucleares, que es a lo que habían llegado con el tratado con Obama. Y entonces Estados Unidos alivia todas las sanciones contra Irán. Descongela miles de millones de activos iraníes que estaban en bancos donde se bloquearon en el resto del mundo y le va a entregar a Irán 300,000 millones de dólares para reconstruir lo que destruyó en la guerra que nadie sabe por qué emprendió. El problema es mire, nadie está a favor de los gobernantes de Irán. Es una teocracia sanguinaria, brutal, misógina, misantrópica, fanática, religiosa, absolutamente medieval y despreciable. No hay nada que defender en el gobierno iraní, por mucho que haya gente, yo lo sé, en la izquierda, que te dice que en Irán las mujeres están mejor que en Nueva York, y por eso todas las mujeres de Nueva York se están yendo a Irán, ¿no? Las feministas se van a Irán. Bueno, entonces, les va a dar 300,000 millones de dólares. Pero es que los compromisos de soberanía, vamos a regresar al punto 2. Compromisos de soberanía incluyen que no intervendrá ninguno de los dos países en los asuntos internos del otro. Hemos hablado de esto en cuestiones de diplomacia y para mucha gente es muy molesto que tengas tratos con alguien que sea un desgraciado y que torture a su gente o mate a su gente y tú lo tratas como si no lo estuviera haciendo porque tú no debes intervenir en sus asuntos internos. En el caso de Irán, la última vez que la gente se echó a la calle harta de los ayatolas, pues les mató a unos 30,000 ciudadanos y ya con eso aplacas a la población, matas a 30,000 y se tranquiliza mucho, ¿no? Entonces, toda esta idea de que Trump iba a sacar a los ayatolas y llevar la democracia y llevar la libertad a Irán, como le iba a llevar a Venezuela y siguen los mismos dictadores que antes, y si algún día va a Cuba va a ser con los mismos dictadores del Partido Comunista, te lo digo yo y lo vas a ver. Pues nada, que no cambia el gobierno, el ayatollah Khamenei ha muerto, ¿sí? Y entonces ahora está al frente su hijo que es más bruto que él, según dicen. Y hay por ahí un sujeto que canta con un fez y con un instrumento de cuerdas de Oriente Medio, no sé quién es, pero dice gracias por quitar al ayatollah Khamenei y sustituirlo por el ayatollah Khamenei. Y en Afganistán gracias por quitar a los talibanes y poner de regreso a los talibanes. Y en Venezuela gracias por quitar a los comunistas y volver a poner a los comunistas. ¿Qué estás haciendo, no? Esta es una guerra que Donald Trump ha perdido, no lo va a reconocer nunca, pero todos los analistas lo dicen. Era una guerra sin sentido alguno en la que Irán logró imponer sus condiciones, que logró defenderse con enormes pérdidas, sobre todo de personal y materiales en la destrucción de su infraestructura, pero no se preocupen, se la van a reponer por 300,000 millones de dólares. Una cosa muy curiosa que dijo Donald Trump y que es importante, es que esos 300,000 millones de dólares los van a dar las empresas privadas. No habrá ni un dólar de los contribuyentes. Y la gente tiende a no creer esto porque, ya lo dijo la vez pasada, cuando empezó a hacer su salón de baile. Pero antes de ir al salón de baile les voy a decir, estaba yo viendo precisamente qué decía sobre el salón de baile la página web de la Casa Blanca y lo que me encontré fue esto, es alucinante, es maravilloso. Estás viendo la página primera, la home, ¿cómo se llama? La página de aterrizaje de la Casa Blanca de los Estados Unidos y te sale un emergente, te sale este emergente. Bienvenidos a la Edad de Oro. Inscríbete para las noticias y puestas el día de la Casa Blanca de Trump.
Pones ahí tu dirección de correo electrónico, le das el Join Now, que es unirme ahora, y Donald Trump te apunta así, y ya te va a estar mandando su newsletter sobre lo maravilloso que es el gobierno de Donald Trump. Es que no lo ves ni en los supermercados, ¿sabes? Ni en las páginas web de supermercados, que yo a veces compro por web. Es alucinante. Bienvenido a la edad de oro. Pues esto me encontré. Bueno, pero vamos a las dos guerras rarísimas en las que está metido Donald Trump ahora. Primero, en el National Mall, que se llama, que es lo que va de la estatua de Washington al obelisco, de la estatua de Lincoln, el monumento a Lincoln, el memorial de Abraham Lincoln, hasta el obelisco que ven ustedes ahí al fondo. Esta foto está tomada desde el memorial de Lincoln. Está este enorme estanque reflejante que se diseñó en los años 20 para que reflejara precisamente tanto el obelisco como, si te vas al otro lado, refleja divinamente esta especie de templo griego clásico en el que está la gigantesca estatua de Abraham Lincoln. Y este estanque reflejante pues ha tenido muchos problemas desde que lo inventaron, desde que lo diseñaron. Alguien decía que si quieres hacer un sistema perfecto de biocultivo de algas, pues haces esto. Es un estanque poco profundo, creo que tiene 50, 60 centímetros de profundidad. No, tiene menos de 50 centímetros de profundidad. Poco profundo, por lo tanto absorbe mucho calor y no puede despedirlo. Y no puedes, si es reflejante, no puedes estar circulando el agua, porque entonces el agua no está quieta. Lo que tú quieres es un espejo para reflejar el obelisco y el monumento a Lincoln. Y entonces, pues un espejo así, inmóvil, pues es agua estancada, y el problema es algas. Yo recuerdo en agua estancada mosquitos, es lo que significa en casi todo lugar del mundo. Tú vas a donde hay agua estancada, buscas agua estancada para echarle petróleo, sobre todo donde hay problemas de malaria, porque ahí es donde se crean los mosquitos. Bueno, Donald Trump es un pifostio gigantesco, absolutamente irracional, diciendo que él iba a arreglar eso porque Obama y Biden y todos los demás habían hecho muy mal con el estanque reflejante y había que rehacerlo, había que arreglarlo. Y lo iba a pintar de azul, estaba pintado de blanco. El blanco de un verde tenue. Estaba pintado de un color claro, pues. Y entonces lo iba a drenar, le iban a poner membranas impermeabilizantes para que no perdiera agua, y lo iban a pintar color azul bandera de los Estados Unidos. Y le iba a costar $4 millones. 14 millones de dólares después, la inauguraron, y a los 3 días ya no era azul bandera de los Estados Unidos, sino verde. Verde, pero verde como vamos, decía alguien, como el vómito de Shrek. Verde como si, Hulk se nadara por allí. Verde alga. Se produjo una cantidad brutal de algas. Entonces empezaron a echarle peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada en grandes cantidades para matar las algas, pero las algas medran en aguas con poco oxígeno. Por eso, porque decíamos, si oxigenaras el agua habría menos algas, pero no puedes oxigenarla porque si no refleja. Era una mala idea desde el principio arquitectónicamente, pero era bonita. Entonces, al echarle peróxido de hidrógeno, parece que dañaron la pintura y la membrana impermeabilizante que les pusieron, que la membrana impermeabilizante no está impermeabilizando y la pintura se está despegando. Y el que cobró los $14 millones, yo me imagino que está en este momento viviendo en Djibouti o en Vanuatu. Bueno. Y entonces Donald Trump ha decidido que lo que hay es un sabotaje, porque los demócratas han ido con navajas y han ido cortando trozos de 200 metros, 200 pies, 60, 70 metros, cortando la membrana para destruir la maravillosa obra de Donald Trump, que es el estanque reflejante. Y tú piensas, el hombre más importante del mundo, el hombre más poderoso del mundo, para nuestra desgracia, preocupado por eso. Pues también está preocupado por esto otro, un salón de baile gigantesco que él dice que siempre había querido todo el pueblo estadounidense, y los que están a su alrededor le dicen que sí, que todo el pueblo, todos les estaban soñando con ese. Y oírlos es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Como si la gente pierde la dignidad totalmente.
un gran salón de baile a la altura de Donald Trump. Por supuesto, todo hecho de oro, como le gusta a él. Todo le pone unos apliques de oro, además con un mal gusto exquisito. Pero luego resulta que pues, es un problema de seguridad el salón de baile, ¿no? Entonces tienes que hacer unos vidrios de este grueso, a prueba de balas, a prueba de ataques nucleares, a prueba de lo que fuera. Y por supuesto la estructura tiene que estar súper reforzadísima como un búnker, porque si no, pues, estaría muy fácil. Haces un baile y allí matas a Donald Trump fácilmente, o al presidente que sea, ¿no? Que esté ahí bailando. Y entonces está costando ya cientos de millones de dólares. Pero Donald Trump dijo que lo iba a pagar a Apple, y que sí, Apple y Google y otros han puesto dinero para esto, pero finalmente ya les ha empezado a pedir cientos de millones de dólares al Congreso para terminar ese salón de baile que está haciendo en la Casa Blanca como su legado para la Casa Blanca. ¿Cómo se puede meter en superficialidades así alguien que tiene responsabilidades tan grandes? La única explicación es su narcisismo y su convicción, y esta convicción la tiene mucha gente, de que no es tan difícil lo que está haciendo, no exige tanto, no, como diría López Obrador, no tiene tanta ciencia gobernar. El problema es que sí la tiene, y mucha, y no es tan fácil. Entonces, estas son las extrañas y absurdas guerras de Donald Trump. Y está como un poco difícil que invada México, pero bueno, hay gente que vive de decir que va a invadir México, porque si no, no viven.